Dice, pregunta tonta, ¿qué parte del campo gravitatorio es una partícula? ¿Un agujero negro es una partícula? ¿Hay curvaturas extremas en otros campos? Bueno, supongo por partícula habla del gravitón, ¿no? Que es una partícula hipotética, ¿verdad, Francis? Que sería la Bueno, a ver, partícula asociada al campo esto fue gravitatorio. un artículo muy famoso de Einstein ahora no recuerdo quién era el otro autor, es muy famoso. Era el que dijeron que las ondas gravitacionales no podían existir, ¿no? ¿Cómo se llama ese otro autor? Bueno, no me acuerdo el nombre. Es muy famoso, muy famoso. Era un gran opositor de la idea de ondas gravitacionales como algo real. Entonces ellos sacaron un artículo en el que decían el equivalente al concepto de partícula en teoría cuántica es el agujero negro en gravitación. Ellos plantearon esa idea, ¿no? Esa idea es una idea, estamos hablando de 1930 y poco, no recuerdo, 35 por ahí, 37. Claro, esa idea era muy primitiva porque el agujero negro es lo que llamamos modernamente, a partir de los 1970, un solitón de la teoría. Entonces, las teorías cuánticas de campos tienen estados de tipo partícula, pero también tienen estados de tipo solitón. Las teorías cuánticas que son no lineales, como la débil, la fuerte, tienen solitones. El electromagnetismo no, la electrónica cuántica no tiene solitones, no tiene esos estados, porque es una teoría lineal. Entonces, el agujero negro es un solitón. Claro, el solitón hoy en día se considera un estado compuesto del campo cuántico. Se considera que la partícula es como un estado elemental del campo cuántico, fundamental del campo cuántico, y sin embargo, el solitón es una estructura no lineal, autosostenida del campo cuántico, y por lo tanto es un objeto extenso, es un objeto cuya longitud de onda de Compton no corresponde, o sea, su longitud de onda, su tamaño, es mayor que la longitud de onda cuántica asociada a una partícula, que es la longitud de onda de Compton. Entonces, el agujero negro cumple con esa condición, es decir, es más grande que la longitud de onda de Compton equivalente. Es decir, que si hay una partícula del campo gravitacional, llamémosle gravitón, si existe el gravitón, no lo sabemos, el agujero negro estará hecho de gravitones. Será un objeto que podremos entender como hecho de gravitones. No será una partícula del campo gravitacional, sino que la partícula del campo gravitacional será el gravitón y el agujero negro será un estado solitónico, un estado no lineal, compuesto de un número enorme, probablemente proporcional a la entropía del agujero negro de gravitones. Había una segunda parte de la pregunta que era si otros campos también tienen curvaturas extremas. Bueno, el concepto de Y, curvatura está asociado a la estructura del espacio-tiempo y no tiene sentido hablar de curvatura, digamos, tipo geométrica, geométricamente. Lo que pasa es que podemos interpretar las teorías Gauge, las teorías cuánticas de campo en su versión clásica, como teorías geométricas. Es decir, hay como una geometría de un espacio interno, ¿no? Es decir, cada punto del espacio-tiempo plano de Minkowski, cada punto tiene una estructura interna, tiene un fibrado, ¿no? Tiene asociado a ese punto, hay una geometría interna que da cuenta de las simetrías y propiedades internas del campo cuántico. Por ejemplo, del número de componentes que tiene el campo cuántico, de cómo se relacionan, el número de componentes del campo Gauge. Entonces, con esa idea, las teorías Gauge son teorías geométricas y por lo tanto hay un tensor de curvatura. Lo que en el electromagnetismo es el tensor de la relatividad que contiene al campo eléctrico y al campo magnético, es un tensor simétrico que contiene esas 6 componentes colocados de manera adecuada, las componentes eléctricas y magnéticas, pues ese tensor se puede interpretar como un tensor de curvatura. Y tú puedes hablar de curvatura, pero claro, es una curvatura en el espacio interno, ¿vale? No es una curvatura del espacio-tiempo, no es la curvatura con la que, no sé si Alejandro lo tiene en la cabeza, la curvatura de la relatividad general, no es ese tipo de curvatura, pero sí es un concepto de curvatura. Y con ese concepto de curvatura, la singularidad asociada, por ejemplo, a un campo eléctrico puntual, tú imaginas una partícula puntual, genera un campo eléctrico, ese potencial es 1 partido R, 1 partido a la distancia. Cuando la distancia tiende a 0, ese potencial se vuelve el es una valor, singularidad, claro. se aparece una singularidad. Bien, esa singularidad, desde el punto de vista geométrico, en esa geometría interna, es análoga a la singularidad del agujero negro. Lo que pasa es que cuando tú metes la electrodinámica cuántica, claro, es una teoría que tiene escala. Tú planteas una escala de energía, tú cuando aplicas el proceso de renormalización, tú fijas una escala, calculas usando esa escala y después observas que
haciendo un truquito, desaparece la escala del resultado y obtienes un resultado independiente de la escala. Bueno, ese procedimiento lo puedes aplicar hasta una cierta escala de energía, es el polo de Landau en el caso del electromagnetismo, por fortuna es una escala de energía superior a la escala de Planck, por lo que no nos molesta, resulta que es físicamente irrelevante, pero ese tipo de procedimiento se puede interpretar como un procedimiento de regularización de la singularidad que aparece en esa curvatura, entre comillas, asociada a ese tensor que contiene las componentes eléctricas y magnéticas. Es decir, en la electrodinámica cuántica, el equivalente a la singularidad de los agujeros negros está regularizado. Ya no es un infinito. Cuando tú integras su contribución energética, te das cuenta que la contribución energética es finita. El potencial... Eso se puede interpretar intuitivamente como que has cuantizado la carga y por tanto le has dado una característica discreta, una extensión espacial discreta. No es tan fácil como decir que, porque cuando hablas de discretizar una carga, muchas veces hablas de convertir la carga en un objeto topológico que tenga estados discretos, ¿no? Y aquí no, la carga aquí es continua, tú puedes tener un valor en principio arbitrario de la carga, ¿no? La electrónica cuántica no te impone en ningún momento que la carga tenga que ser múltiplo de una carga elemental dada. En principio la carga puede ser cualquiera, porque es una integral. Pensaba que estaba cuantizada, vale. Está cuantizada, por ejemplo, cuando metes el monopolo magnético, hay una relación entre las cargas del monopolo magnético, la carga monopolar y la carga eléctrica, que el producto tiene que ser un valor entero. Pero si tú no tienes monopolo magnético, tú pierdes esa relación y entonces la carga no está de ninguna manera cuantizada, ¿no? O sea, los estados de las cargas están cuantizados porque es una teoría cuántica y tengo diferentes niveles de energía. Esto básicamente, un campo cuántico básicamente son osciladores armónicos colocados en cada punto del espacio-tiempo. Los estados de un oscilador armónico, como dijo Alberto, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, pues están en torres que van subiendo, como una escalera, como escalones. Y bueno, ese tipo son los estados típicos de un campo cuántico. Pero ya os digo, el equivalente a la singularidad de los agujeros negros en electromagnetismo no existe. No existe en la versión cuántica. En la versión clásica lo que tú tienes es un potencial que cuando tú calculas la energía potencial asociada a una partícula puntual, te da que es infinito. Y te dice, la teoría clásica del electromagnetismo prohíbe las cargas puntuales. Aunque, bueno, todo el mundo calcula con cargas puntuales porque es lo más fácil, ¿no? Y tienes el teorema de Gauss que te dice que todo en apariencia se comporta como una carga puntual, etc. Pero, en principio, la propia teoría, cuando integras la energía potencial asociada a una carga puntual, te llega a un valor infinito. Bueno, pues en la versión cuántica, en la electrodinámica cuántica, ese infinito desaparece, porque tienes una escala de energía. Como tienes una escala de energía, calculas respecto a esa escala de energía, te desaparece ese infinito y te aparece una fórmula que tú puedes hacer con el truco de la renormalización. Es un truco que te elimina la escala de energía de la fórmula explícita, jugando con los parámetros, los vuelves variantes en función de la energía, la carga eléctrica, la masa del electrón, la constante de acoplamiento, estructuras finas se vuelven dependientes de la energía y eso te permite corregir el término que te aparece en esa escala de energía, desaparece y tienes un resultado independiente de la escala de energía, ¿no? Ese es el truco de la renormalización que te elimina los infinitos. Pues con ese truco eliminas la singularidad tipo agujero negro asociada a las cargas en el electromagnetismo. Entonces no tienes ese tipo de singularidad, ¿no? Y en principio en soluciones tipo agujero negro las tienes tanto en la interacción débil como en la interacción fuerte. Es decir, hay soluciones de tipo solitón, hay varios, hay bastante tipología, no hay un mismo tipo, y bueno, son más parecidas a lo que podríamos llamar un agujero negro, con lo que esas ideas, por ejemplo, de holografía, de entender los estados de teorías quantic gauge, de teorías no lineales, tipo dinámica cuántica, entenderlas como estados de agujeros negros excitados, pues es una cosa muy natural porque tienes objetos del mismo tipo en ambas teorías y puedes hacer dualidades con ese tipo de objetos, ¿no? Es una idea que estaba en el aire en los 70, aunque realmente las ideas holográficas se volvieron muy populares a finales de los 90 y sobre todo ya en la década de los 2000 con los trabajos de Maldacena. Pero todo ese tipo de ideas estaban en el germen porque hay ese tipo de objetos en ambas teorías. Pero en principio ese tipo de singularidades no las tenemos en las teorías cuánticas de campos gracias entre comillas, al proceso de renormalización. No hay que meter detalles. Y ese proceso, como la teoría de la relatividad general en su versión cuántica no es renormalizable, porque la constante de acoplo no es adimensional, sino que tiene unidades, entonces tienes que corregir cada uno de los términos del desarrollo de manera específica, con lo que, claro, el truco de jugar con tus parámetros y volverlos que cambian con la energía no te elimina todas las correcciones, tienes que meter correcciones adicionales, pues eso impide regularizar
las singularidades de los agujeros negros en cuántica. Y por eso es un problema que hay que resolver con una futura teoría cuántica de la gravitación, el regularizar las singularidades de los agujeros negros. Pero que nadie, ya os digo, ni las singularidades de los agujeros negros son objetos físicos, ni las singularidades que aparecen en todas las teorías físicas conocidas, todas tienen singularidades en algún tipo de régimen, pero la mayor parte de la física considera que eso es irrelevante y nadie se preocupa. La única singularidad que preocupa a todo el mundo, no se sabe bien por qué, es la de la relatividad general. El 99,99% de las singularidades que aparecen en el resto de la física, como todo el mundo entiende que son irrelevantes, pues al oyente habitual del programa le parecen irrelevantes. Pero no, las de los agujeros negros tienen que ser verdad, porque tienen que existir las singularidades desnudas. Pues no, en principio no sabemos regularizar esa singularidad, pero en otros campos sí lo sabemos y las eliminamos.